William Ospina, exalcalde de Sonsón, consultor, asesor de empresas, de universidades, y ahora se desempeña en el campo educativo, sobre todo promocionando a muchos jóvenes para que accedan a la educación superior. Damos paso entonces al conversatorio, la reconciliación desde una mirada social y política. Muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación a la diócesis para participar como moderador en este foro con dos personas tan importantes en el oriente antioqueño. Y digamos que la finalidad, doctor Luis Alfredo, doctor Benjamín, es mirar desde la política y como hombres católicos que somos, ese quehacer político pues en nuestra región, pero también en el país, y mirado hacia los temas que aquí se han venido debatiendo, reflexionando desde el día de ayer y hoy, que es todo el tema pues del perdón y la reconciliación. Pues todos sabemos que la política es una necesidad, no puede haber una sociedad sin política. Se ha definido la política tradicionalmente como el arte de gobernar los pueblos, pero finalmente, en términos prácticos, pues la política tiene que ver con el poder. Y en esa lucha por el poder, pues desafortunadamente en nuestras sociedades pues se dan una serie de métodos no sanos, que son los que finalmente la actividad política a ojos del ciudadano común pues está desprestigiada. Y se trata entonces aquí también de hacer como una reflexión como católicos, cómo podemos volver esa actividad política algo que realmente sirva a la sociedad y lo que debe ser, porque la sociedad política o la actividad política, que es un tema que en su esencia la política es para solucionar los conflictos, entonces vemos como la política muchas veces no soluciona los conflictos, sino que se convierte en propiciador de conflictos. Entonces, para este conversatorio, pues vamos a escuchar al doctor Luis Alfredo, al doctor Benjamín, sobre su experiencia personal y como hombres católicos y sus prácticas en esa vida cotidiana como católicos frente al tema político. Pues sabemos que el doctor Luis Alfredo obviamente tiene un perfil pues más esencialmente político. El doctor Benjamín también trabaja la política desde la ciudadanía, que ha sido pues un hombre que en el oriente antioqueño pues ha trabajado diversos procesos de formación de ciudadanía en el oriente. Entonces, doctor Luis Alfredo, bienvenido, y podemos empezar pues como, digamos, como usted como católico y frente a todas las situaciones que son de conocimiento público que le ha tocado pasar, cómo afronta esta situación que en principio pues son negativas, pero que usted con su digamos sentimiento católico las ha convertido también en unas grandes potencialidades. Entonces podemos empezar por allí, que usted nos cuente como esa situación personal negativa que usted le ha tocado padecer. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos los asistentes, al señor obispo, al padre Pedro Pablo, a los organizadores, a William, al doctor Benjamín. Agradezco mucho la invitación que me han hecho para estar en este panel sobre reconciliación. Y yo aquí voy a dar el testimonio de lo que a mí me sucedió en estos años anteriores y que constituyó un gran drama para mi familia y para mí. Saben ustedes muy bien que hace 4 años yo estaba iniciando una campaña para la presidencia de la República, y cuál no sería mi sorpresa cuando
1 o 2 semanas después de haber anunciado la candidatura, estaba ya privado de mi libertad. Y estaba privado de la libertad por varias declaraciones de los llamados hoy falsos testigos, que es una realidad en Colombia y que llegan hoy a cifras impresionantes. En el Senado de la República el año pasado hubo un debate y allá se alcanzó a precisar que hay por lo menos 12.000 procesos con falsos testigos provenientes de una época en que los falsos testigos aprovechaban el llamado principio de oportunidad que daba una ley de justicia y paz del año 2005. Proliferaron las falsas declaraciones y los falsos testigos buscando beneficios de rebaja de penas y en otros casos beneficios económicos. Y en el caso mío, las declaraciones después pudimos develarlas como que eran interesadas, unas para obtener rebaja de penas, otras para obtener beneficios económicos. Yo había trabajado en el sector privado, estuve en el Grupo Santo Domingo durante cerca de 15 años, primero 13 años en Cervecería Unión y luego casi 2 años en un proyecto de comunicaciones que después se convirtió en Orbitel y después ha cambiado un poco de nombres. Y posteriormente, después de mi vinculación al sector privado, pues estuve en distintas posiciones en el sector público, unas en el Ejecutivo y otras en el Legislativo. Durante más de 30 años de mi vida pública y privada, jamás tuve problema alguno. Nunca fui sancionado, nunca había tenido problemas de ningún orden, ni siquiera una amonestación, a pesar de que yo había tenido cargos de mucha trascendencia, cargos muy movidos. Yo fui secretario de Hacienda de Medellín y fui alcalde de la ciudad y fui contralor del departamento y después fui parlamentario y embajador. Nunca tuve ni siquiera una amonestación y de pronto de un día para otro varias declaraciones de los falsos testigos. Me separó esto cuando la Corte, que era mi juez natural, porque las personas que hemos estado en el Senado o como gobernadores, el juez natural es la Corte. Cuando la Corte me privó de la libertad, entonces para mí fue un drama porque yo no sabía ni cómo empezar la defensa. Yo no conocía a mis detractores, yo no conocía quiénes eran, no los había visto en mi vida. Y en segundo lugar, yo no sabía ni siquiera de qué estaban hablando. Historias, eran unos cuentos, eran unas historias montadas para hacerle creer a la justicia que se habían sucedido unos hechos, que se había cometido algún delito por parte mía. Pues me costó muchísimo. Primero, porque fui separado de mi familia 3 años y 3 meses. Estuve en Bogotá. No había conocido una cárcel. La única cárcel que había conocido alguna vez era Bellavista. Alguna vez que me tocó ir como alcalde de Medellín a hacer alguna diligencia de apoyo a la cárcel. No la conocía siquiera. Bueno, a mí no me tocó estar en ninguna cárcel en Medellín, a mí me trasladaron a Bogotá, porque yo era teóricamente un sujeto muy peligroso, una persona peligrosa para la sociedad, y por eso se ordenó mi detención. Yo les quiero contar que a mí me dejó en la vida pública el hecho de haber tenido éxito
en la alcaldía de Medellín. Yo fui alcalde de Medellín los años 92, 93 y 94. Venía de trabajar en Cervecería Unión y hice un programa de gerencia estratégica para la ciudad. Aproveché todos mis conocimientos, los estudios, todo lo que había recibido en la cervecería y una gran capacitación. Y sobre todo puse en marcha el programa de planeación estratégica para Medellín. Y fue muy provechoso, porque se hicieron muchas cosas por la ciudad. No solo en la parte propiamente administrativa, en el manejo de los recursos, en hacer las cosas con austeridad, con buen criterio, con sentido común, sino también en disponer y tomar medidas en los distintos campos que beneficiara en forma contundente a la ciudad de Medellín. Nosotros queríamos que Medellín fuera la ciudad con mejores servicios, con mejor infraestructura, con las mejores vías, que fuera la ciudad más limpia, que lo logramos, con mayor arborización, que fuera la ciudad que tuviera lo mejor en deportes. Me tocó crear el Instituto de Deportes en Medellín y lo creamos, el primero en el país. De ahí salieron los demás institutos de deportes en Colombia. Y adelantamos una tarea de capacitación de los funcionarios. Capacitamos más de 2.500 funcionarios del municipio en materia de económicas, en materia de planeación, en materia de manejo del talento humano. Y hicimos un gran equipo por la ciudad de Medellín. Hicimos tantas cosas, por ejemplo, que le prestamos hasta servicios de aseo a la ciudad de Bogotá. Las personas mayores se acordarán, Bogotá estaba en una gran crisis en materia del manejo de las basuras. Quería cambiar la forma de hacer la contratación para las basuras. Pues nosotros le prestamos 6 meses servicio de aseo a buena parte de la ciudad de Bogotá, y eso fue la ciudad de Medellín. O sea, hicimos una alcaldía que trascendiera, que organizara bien las cosas, que le diera confianza a la ciudad, y además un plan estratégico en el momento de los más difíciles para la seguridad de Medellín. Entonces, el haber tenido éxito me dejó en la vida pública, y entonces de ahí en adelante pues yo seguí, luego me fui a estudiar a Estados Unidos 1 año y medio, luego regresé y fui senador de la República, presidente del Congreso, luego fui gobernador de Antioquia, que fue el último cargo público que yo he tenido, ustedes conocieron, y me propuse hacer cosas que trascendieran, no ser el mismo ejercicio del gobernador de siempre, no. Dije, voy a hacer las grandes obras de Antioquia, y empecé y planeé todo lo del túnel de Oriente, que desafortunadamente lo pararon 3 años, porque si no, ya lo tendríamos funcionando. El año entrante el túnel, en el mes de noviembre, deberá estar funcionando, según lo que me ha informado las personas que están al frente de esa obra. Y también me propuse darle al departamento una renta para los próximos 100 años, que era la hidroeléctrica de Ituango, y que se hiciera esa inversión y que le quedara al departamento esa gran renta. Pues la hidroeléctrica de Ituango, que se va a inaugurar también en la primera etapa, antes de terminar el año entrante, el año 2018, será para el departamento la renta más importante durante los próximos 100 años. Y entonces, a mí, yo he tratado de hacer en la vida pública cosas que trasciendan, cosas que no pasen de la mera rutina de los funcionarios públicos. Eso me dejó a mí en la vida pública, pero eso también me costó la situación de ser perseguido durante 3 años y 3 meses. Entonces, aquí llego ya al tema. Los falsos testigos declararon falsamente
Por ejemplo, uno de ellos que confesó ante el juzgado, ante los jueces, confesó que había dicho mentiras. Pues esa persona que dijo que había dicho mentiras dijo que era que a mí me habían dado plata los miembros de las autodefensas cuando yo fui candidato al Senado a finales del año 2001, cosa que era absolutamente falsa. Pues luego pudimos darnos cuenta de cómo había sido la mentira, porque él decía que tenía videoclips en su celular de el momento en que yo recibía los dineros. Resulta que en el año 2001 no existían celulares que grabaran y por eso cayó fácilmente la persona. Esa fue la mentira. Y así con otras personas que declararon falsamente y que pudimos develarlo en el transcurso de estos años. Para mí fue muy difícil, fue todo un drama. La familia aquí en Medellín, María Eugenia, mi señora, iba todos los viernes, viajaba de Medellín a Bogotá. Viajó más de 150 veces, todos los viernes, religiosamente. Y ella me acompañaba. Y para mí, pues era el soporte moral, el apoyo de mi familia, de María Eugenia y de mis hijos. Y fue lo que me ayudó a soportar ese drama, esa tragedia de una persona que es deshonrada y mancillada, de alguien que había tenido posiciones de trascendencia en la administración pública y en el sector privado. Y fue todo un drama, pero ¿saben qué? Hice una rutina de trabajo en esos años, una rutina para aprender, una rutina para estudiar, una rutina inclusive para hacer ejercicio físico durante los 3 años y 3 meses, de hacer todos los días 1 hora de ejercicios, que fue para mí muy saludable y muy importante para mantener un estado físico, porque ese estado físico me ayudó también a mantener la fuerza interior, con el apoyo de mi familia, con la solidaridad que yo recibía de los ciudadanos. Y entonces me dediqué allá a aprender, a estudiar. Yo cuento que me regalaron 500 libros, de los cuales solo pude leer 150 libros. Eso me quedó a mí también de esos 3 años. Y saben una cosa, yo aprendí que nosotros estamos en esta vida, que la divina providencia nos ha dado la vida para que aprendamos cosas. Y yo aprendí allí muchas cosas, a reflexionar, a estudiar, a evaluar y a comprender. Y aprendí también una cosa, aprendí a perdonar. Siempre, bueno, los que somos católicos, siempre hemos aprendido en el Padre Nuestro la doctrina del perdón. Porque cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, siempre decimos, perdonamos a los que nos ofenden. Y yo creo que muchas veces eso lo pasamos ahí como muy a la carrera, y eso no debiera ser así. Nosotros debemos tener esa conciencia de saber perdonar para poder tener limpio nuestro corazón y para tener limpia nuestra alma, tener limpias nuestras emociones. Y eso fue lo que me pasó a mí. Por eso, lo primero que hice cuando me dieron la libertad incondicional fue dar una declaración cuando algún periodista me preguntó que yo perdonaba de todo corazón a los que me habían hecho ese daño. Me hicieron un daño muy grande, pero no tengo rencor contra ellos, no tengo odio. Mi corazón quedó libre de toda carga. Y eso ha sido para mí muy importante para poder reintegrarme ante la sociedad,
para poder reintegrarme a la familia y sobre todo para estar tranquilo, para poder tomar todas mis determinaciones sin que haya de por medio nada de retaliaciones, de odio ni de venganza. Por eso le doy un valor enorme a lo que es la reconciliación, porque esa reconciliación pues sale del interior de uno y al salir uno queda liberado de esas cargas emocionales, de esas cargas que tiene la mente o el corazón, y al liberarse uno de esto, uno queda liviano para seguir el camino, para seguir haciendo todas las actividades. Yo recordaba en estos días, cuando me hicieron la invitación aquí a este panel, de cómo, de lo que había durante toda mi vida aprendido de mi presencia en las misas, en las actividades religiosas. Y siempre recordé esa parábola cuando Pedro le preguntaba a Jesús, después de haberlo negado varias veces y haber sido perdonado por Jesús, cuando Pedro le preguntaba si había que perdonar hasta 7 veces, y Jesús le contestó, hasta 7 veces no, hasta 70 veces 7. ¿Y por qué? Porque yo creo firmemente, como cristiano, como católico, en la doctrina de Cristo, que es la doctrina del amor y del perdón, que es lo más sublime que una persona puede tener en consideración cuando está en tratos, cuando está en comunicación con una sociedad, cuando está en comunicación con las personas. Nada más sublime que el amor y el perdón. Y eso fue lo que enseñó Jesús. Y por eso doy ese testimonio también desde el punto de vista religioso. Y desde el punto de vista social, también tengo la visión de qué debe hacer la sociedad, de qué debe hacer el Estado, de qué debe hacer la familia frente a temas como este, frente a lo que es el perdón y la reconciliación. El Estado siempre debe proveer las normas y las instituciones para que los ciudadanos puedan vivir decorosamente, dignamente, en paz, en concordia, puedan vivir exactamente en convivencia. Y esas normas tienen que ser normas sabias. En la medida en que esas normas sean muy sabias y las autoridades tengan un gran sentido común y sean capaces de desarrollarla, pues vamos a tener un Estado creíble, un Estado confiable. Igual la sociedad, de darle a los ciudadanos las posibilidades de interrelacionarse y de hacerlo dentro de ese espíritu de convivencia, de disponer de medidas para que no haya excesos en la interacción entre los ciudadanos, de que no haya conflictos, hasta donde se pueda no haya conflictos. Sabemos que eso es casi imposible de que se llegue a presentar, pero hay que tener siempre esa aspiración de que no se den los conflictos. De la familia, para que se eduque dentro de una línea de respeto, de responsabilidad. Y entonces, si el Estado, y si la sociedad, y si la familia, y si la persona siente ese compromiso de no agredir, de no ofender, de no excederse, de tener autocontrol en todas sus decisiones, pues vamos a tener menos problemas, vamos a tener menores dificultades en la interrelación con los ciudadanos. Por eso yo veo que en Colombia nosotros debemos acogernos siempre
a los temas de la reconciliación y el perdón en todos los casos, incluidos los de mayores dificultades y en los de mayores problemas, porque no podemos dejar que perviva el odio, la venganza, la retaliación, si no queremos tener mayores dificultades y mayores problemas. En mi caso personal, el testimonio que yo doy, lo doy porque sale de mi corazón, porque creo que al dar ese testimonio, yo dejo cerradas las puertas de cualquier tipo de retaliación o de venganza. No queda amargura, y por el contrario, me da una gran libertad para seguir adelante haciendo mis actividades, las personales, las de la política, lo que me ha tocado hacer y lo que voy a seguir haciendo en adelante. No quiero alargarme más, pero sí quiero terminar con unas frases que recogí para traerles a ustedes. Entre comillas, el perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Creo que es una frase muy apropiada y profunda. Y quien no perdona no tiene paz en el alma ni comunicación con Dios. Y aquí dos frases más. La amargura es un veneno que intoxica y mata. Guardar amargura en el corazón es un gesto de autodestrucción. Y esta, quien no perdona, padece física, emocional y espiritualmente. Y voy a terminar con una frase muy sabia de una persona de ahora, de nada menos que del Papa Francisco. Es una frase que a mí me impresionó bastante. Dice: ame más, perdone más, abrace más, viva más intensamente y deje el resto en manos de Dios. Esta es una enseñanza de una gran sabiduría, y por eso yo traigo aquí esta frase, porque la recojo para mí, para que ese testimonio que yo he dado de perdón a quienes me hicieron ese enorme daño pueda ser simplemente un pequeño ejemplo de lo que todos podemos hacer cuando tenemos problema con otro semejante. Ese era el testimonio que yo quería dar ante todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Luis Alfredo, por ese testimonio tan sentido, tan auténtico. Pero luego volveremos para que sigamos conversando. Vamos entonces ahora con el doctor Benjamín, quien, como decíamos, pues es una persona que ha trabajado mucho el tema del perdón y de la reconciliación en los diversos territorios de Antioquia. Entonces, la visión que usted tiene sobre el perdón y la reconciliación. Buenos días. Doctor Luis Alfredo, mi saludo, mi respeto. Saludos. Me da trabajo decir doctor William, porque hemos sido compañeros de cómo vivimos y cómo tratamos de sobrevivir dentro del conflicto. Aquí están las madres de la Candelaria, está Teresita, Lolita, y Lolita dice: no más víctimas y victimarios, somos sobrevivientes de esta guerra. El doctor Luis Alfredo Ramos nos ha contado cómo a él lo ha tocado el conflicto armado. Y aquí anoche escuchamos a Marlene en el parque, y aquí hay testimonios impresionantes de cómo nos ha afectado la guerra. Yo trabajaba en Conciudadanía, trabajé mucho tiempo en Conciudadanía, coordinaba los programas de Conciudadanía en el Oriente, y cuando me jubilaron, dije: me voy a tomar unos meses que llaman de año sabático, y entonces me fui para la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y mi trabajo fue
hacia una propuesta de reconciliación en el Oriente. O sea, habíamos vivido de tal forma la guerra aquí. William fue secuestrado varias veces. Empiezo por ahí, contando que William estaba secuestrado. Las FARC ordenaron a todos los alcaldes abandonar el pueblo, renunciar, supuestamente porque ellos habían boicoteado las elecciones, ellos y el ELN, y entonces había habido muy pocos votos, entonces los alcaldes no eran legítimos. Y William fue uno de los que recibió esa intimidación, y además de que fue secuestrado, recibió esa intimidación. Y nos reunimos en una asamblea como esta, y dijimos que la soberanía no residía en las FARC, sino en el pueblo. Y entonces nos constituyamos en la Asamblea Provincial Constituyente del Oriente, y que respaldábamos a los alcaldes y firmábamos con ellos un pacto de gobernabilidad. Y la Asamblea de Sonsón, que fue una de las importantes en Colombia, decidió hacer unas elecciones en el parque. La gente la organizó las mesas, y había sacado William, si no recuerdo mal, 6.000 y pico de votos, y la gente fue de nuevamente y votó en el parque, organizado por la gente sin la registraduría, y hubo cerca de 9.000 votos, en donde el pueblo decía, la soberanía reside en el pueblo. Bueno, eso es para decir que hemos estado pues mucho tiempo metido en esto, y yo, haciendo el trabajo sobre la reconciliación, pensaba, oiga, ¿por qué Antioquia? ¿Por qué Antioquia es el sitio de mayor confrontación armada en Colombia? ¿Por qué tiene el mayor número de víctimas? ¿Por qué Pablo Escobar? ¿Por qué Timochenko? ¿Por qué, bueno, León Valencia? O sea, ¿por qué todos esos comandantes guerrilleros y todos esos delincuentes, bueno, para no hablar de Don Berna, para los hermanos Castaño, ¿por qué todos paisas? ¿Por qué? ¿Y por qué aquí nos oponemos al proceso, a los acuerdos de paz? Bueno, yo he querido pensar por qué, y quiero intentar contarles la explicación que yo me he dado, por lo menos. Les pido que voy a pedir que me proyecten una... Bueno, empiezo diciendo que Max Neff dice dos cosas que me llamaron, leyendo Max Neff en ese momento, leí dos cosas de Max Neff que me impactaron mucho. Una que decía, hay momentos en donde los pueblos llegan a una bifurcación de caminos y tienen que optar. Bueno, y quiere decir, Colombia hoy está a una bifurcación de caminos y tiene que optar. Un camino es la guerra, y para hacer la guerra no hay sino que matar. En cambio, para hacer la paz y para reconciliarse, hay que tener en cuenta al otro. Hay que reconocer al otro como legítimo y hay que buscar acuerdos con él. Y estamos en esa bifurcación de caminos. Y dice también Max Neff, él hace una crítica de los economistas, dicen que saben mucho pero no entienden nada, porque dicen, uno no entiende sino lo que vive. Entonces, dice, hombre, usted puede decir lo que quiera del amor, pero si no se ha enamorado no tiene idea. Lo mismo es la reconciliación. Podemos decir lo que queramos de la reconciliación, pero hasta que no estemos reconciliándonos, no vamos a ir entendiendo qué es la reconciliación. Sigue, por favor. Yo quiero, sigue. Bueno, esto ya nos lo mostró León. ¿Por qué hay que cambiar de camino? Porque este charco de sangre no tiene sentido. Es una locura. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo lo decidimos nosotros los colombianos? Sigue, por favor. Bueno, quería llegar acá. Ustedes ven ahí, Galton es uno de los autores que trabaja mucho este tema. Habla de que la paz tiene que ver con 3 R's. Esas 3 R's son la reparación,
la resolución y la reconciliación. Voy a explicar por qué esas tres R's. Entonces él dice, en los conflictos yo puedo analizar tres aspectos. Uno, los comportamientos individuales o colectivos. Dos, ¿por qué se dan esos comportamientos? ¿Cuál es la estructura del conflicto? Y tres, ¿qué actitudes se manejan en el conflicto? Y entonces él habla de la violencia directa o comportamental, de la violencia estructural y de la violencia cultural, Entonces, ¿por qué hay conflicto? Porque todos somos seres únicos. Yo no puedo sentir como otra persona, no puedo pensar como otra persona. Ustedes ven cómo a una persona la aman y a esa misma persona la odian. Y él es el mismo. Entonces no depende de él que lo amen o que lo odian, depende de lo que tú pongas en él. Uno no ama o no odia por lo que la otra persona es, sino por lo que uno pone en ella. Entonces vamos a entender lo que nos enfrenta son los intereses. Los intereses son individuales, son distintos. Esos intereses, como somos muchos, hay intereses opuestos. Entonces ahí se habla de la contradicción. Algunos dicen ahí del conflicto, pero generalmente hablamos del conflicto cuando llegamos a las actitudes. O sea, cuando los intereses de una parte se pretenden imponer sobre la otra, ahí empieza la violencia. Eso es la violencia. Entonces, Galtung dice, hombre, yo me arriesgo a asignar culpabilidad en la violencia o participación en la violencia en porcentaje. Dice, a la violencia directa, a los comportamientos, les atribuyo el 10%. A la estructura, los marxistas dirían el 90%. Galtung dice, le atribuyo el 40%. Y a la cultura, que es la que define las actitudes, le atribuyo el 50%. ¿Por qué los paisas somos tan violentos? Porque tenemos una cultura autoritaria, patriarcal, el patriarca paisa, que es el putas de Aguadas, el berraco de Huaca. Claro. Entonces, ¿por qué no es posible la reconciliación en Colombia? Hasta que no revisemos esa cultura. ¿Qué pasa con esa cultura? O sea, es una cultura, bueno, nos la trajeron los españoles. Ustedes saben cómo es el mundo. Está Dios, el Papa, el Rey, la nobleza y el clero, los indios, los esclavos, etc. Y esa estructura está en la familia, está en el colegio, está en el regimiento, está en el gobierno y está en la iglesia. En esa cultura no es posible la reconciliación, no es posible. Porque esa cultura implica que unos seres humanos son más que otros seres humanos. Y la reconciliación solo puede darse entre iguales. Entonces, esa cultura tiene otro problema, es una cultura de la competencia. Usted tiene que competir por la tierra, por la plata, por el gobierno, por todo, por el deporte. Y en la competencia, usted tiene que olvidarse de la ética. Porque los negocios son negocios. Cuando Max Neff hablaba de bifurcación de caminos, mostraba dos ejemplos históricos. Dos italianos, Francisco de Asís y Maquiavelo. Francisco de Asís, el plan de Dios que nos hablaban ayer. Todos los seres somos hermanos. El hermano lobo, la hermana luna, las hermanas flores, todos somos hermanos. Para Maquiavelo le decía al príncipe, oiga, la moral no es para la política. En política el fin justifica los medios. Vale más ser temido
que ser amado. Y la humanidad tuvo que escoger, o escogió, y escogió a Maquiavelo. Y el Papa Francisco nos está replanteando las cosas. Y nos dice, seguimos por donde vamos y acabamos con el mundo, con el calentamiento global, y acabamos con nosotros a través de la guerra. Si seguimos por ese camino, nos acabamos. Hay que parar. Hay que salvar la casa común. Es el mensaje del Papa. Entonces, ahora, para yo conseguir los medios, ¿yo qué tengo que hacer? Como yo no puedo tener en cuenta al otro, como yo tengo que ejercer la violencia para poderme imponer, entonces yo tengo que recurrir a la mentira. Si ustedes leen el libro sobre la guerra de Clausewitz, le dice, la primera estrategia de la guerra es la mentira. Y todos nos dicen, en la guerra, o sea, lea los comunicados. Todo comunicado de guerra es una información de una parte. Pongámoslo sencillo, para yo pegarle, para que mi papá me pudiera pegar a mí, para que un adulto le pegue a un niño, tiene que crear sobre el niño una imagen de enemigo, taparle la cara de niño que está construyendo la vida y convertirlo en un culicagado desobediente, para poderle pegar. No hay nadie que ejerza la violencia que no se sienta bueno que está castigando a un malo. Por eso es aterrador cuando decimos que los buenos somos más. Qué cosa tan peligrosa. Y por eso el poeta Neruda dice, quiero un mundo en que los seres seamos simplemente humanos, no buenos y malos. Para ejercer la violencia tengo que crear yo sobre el otro la imagen de enemigo. Si yo les digo, juguemos al blanco, el blanco no existe, lo tenemos que crear. Yo puedo decir, vea, les propongo que ese triángulo sea el blanco. Yo tengo que crear, nosotros tenemos que crear el blanco no existe. Para ejercer la violencia tenemos que crear imagen de enemigo sobre otro, para poderla justificar, porque le repugna a la naturaleza humana ejercer la violencia. Tanto que nosotros decimos que la violencia es salvaje, porque al ser humano le repugna, nos da miedo que nos digan, ¿dónde está tu hermano? Entonces yo tengo que decir, no, es que ¿cuál es mi hermano? Nos venían comentando ahora que un compañero que entrevista excombatientes y que entrevistando gente de los paramilitares dice, es que nosotros no matábamos gente, solo guerrilleros. Claro, es que es una lógica absoluta. Bueno, entonces, ¿qué se necesita para que sea posible la reconciliación? Pasar de la Constitución del 86 a la Constitución del 91. La Constitución del 86, para afianzar la unidad de la nación, hay que reconocer que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la de la nación y que por lo tanto los poderes públicos la protegerán como la base del orden social. O sea, era una constitución que llama a la convivencia basada en la exclusión. Solo son colombianos los que sean católicos, apostólicos y romanos. Y la Constitución del 91 crea un país distinto. Dice, vamos a hacer una república democrática, participativa, pluralista. Oigan el fundamento, fundado en el reconocimiento de la dignidad humana, en la solidaridad y en la prevalencia del interés general. Entonces, no es posible la reconciliación si nosotros no cambiamos la cultura autoritaria y violenta, si no renuncia, ¿por qué esa cultura es violenta? Porque no reconoce la dignidad del otro. Yo a veces digo con dolor, mi papá era un educador, tenía la idea que la letra con sangre entra, hoy sería un delincuente, eso sería violencia intrafamiliar. Ese es el cambio cultural que hay que dar. Y si no, no es posible la reconciliación. Y en el oriente antioqueño somos terriblemente autoritarios, machistas. No puede haber reconciliación en esas condiciones.
Muchas gracias. Bueno, vamos a reflexionar un poco, doctor Luis Alfredo, sobre el tema de la política. Pues ya usted ha hecho un buen análisis como actor político que lo es, y digamos lo que le ha tocado padecer por ser un actor político importante en nuestro país. Pero digamos que desde nuestras regiones, y aquí también es, pues todas las personas que están acá, pues básicamente participan en los diversos grupos que tiene la diócesis. Digamos que en nuestros pueblos hay unas prácticas políticas que, pues, que en principio no son buenas, que vienen degenerándose. El tema del engaño, de la mentira, de la compra de votos, es decir, hacen que la política se desprestigie, y casi que la primera impresión que a cualquier ciudadano se le habla es que yo soy político, ya hay ahí una prevención, hay allí, digamos, una distancia. Como católicos, digamos, ¿cómo podemos volver a que la política realmente sea más, como usted mismo lo decía y se ha dicho aquí, solucionador de conflictos, no causante de conflictos, y cómo esas prácticas que deben cambiarse ayudan a eso? Bueno, ya nos metimos en el tema de la política, que es mucho más complejo por todo lo que se está viviendo en el mundo, en todas partes. Pero aquí lo que el ciudadano tiene que tener en cuenta es en saber escoger, en saber decidir entre las personas que están llevando el liderazgo de una nación, de un departamento o de un municipio. No podemos decir que todas las personas son buenas o que todas son malas, ¿no? En la sociedad hay de todo, en la comunidad hay de todo, gente buena, gente regular, gente mala, perversa. También en la política sucede lo mismo, pero allí es donde el ciudadano tiene que saber escoger, mirando el récord, mirando la historia, el testimonio de las personas que están en la vida pública. Una persona que está en la vida pública y que esté comprometido a hacer las cosas por la comunidad, hacer el bien común, defender el interés general, hacer las cosas con inteligencia para dar soluciones. Creo que esas son las personas que necesita la vida pública, en general la política. No, decía William ahora, no hay ninguna nación que pueda sobrevivir sin los políticos. Mientras haya dos personas en esta tierra, habrá política. Unos que deciden, otros que siguen orientaciones. Así que lo que tenemos que acertar es en la escogencia de nuestros líderes, de las personas que van a dirigir la alcaldía, la gobernación, el país, el Congreso. Si cometemos un desacierto en eso, pues obviamente estaremos trayendo un perjuicio generalizado. De modo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros saber muy bien cuáles son las decisiones que se deben tomar, cuáles las personas, cuáles son sus antecedentes, qué le ha mostrado a la comunidad. No basta de meros discursos. Aquí hay mucha gente hoy que quiere hacer políticas a punta de discursos. Nunca han hecho nada. Nunca han dirigido una oficina pública. Nunca han hecho una gran obra por la comunidad. Nunca han tomado decisiones que puedan, sino que se favorecen solo con el discurso. Se van a los medios de comunicación o se vuelan del Congreso no más que a copar espacios en distintos programas, a hacer discursos. No. Esto no es con discursos, esto es con hechos, y sobre todo es mostrando realizaciones, antecedentes, un récord de la persona, un testimonio de vida de la persona, y eso es lo que tiene que tener en cuenta William. Sí, ya la Biblia lo dice, por los hechos los conoceréis, ¿cierto?
Bueno, doctor Benjamín, pues usted que es un gran conocedor del tema del territorio, digamos también esas prácticas políticas, ¿usted cómo las observa concretamente en el caso del Oriente Antioqueño? Bueno, es que ya en la primera intervención yo pienso que se da la explicación. O sea, la política es una lucha, es una competencia por el poder. En la cultura patriarcal, el poder es para poder, o sea, es para dominar, es para conseguir, es que no quiero decir que para robar, pero, o sea, el poder es para poder. Entonces, el tema de ¿qué es el poder? El poder es capacidad de hacer cosas. Y usted el poder lo puede utilizar para ayudar a que el otro viva o para dominar a los otros. O sea, el poder puede ser para servir o para dominar. Y en la política, el Papa lo dijo en Cuba. Hombre, aprendamos que la política es para servir, no para servirse. Pero como la política se hace con partidos, los partidos son para partir a la sociedad. Es decir, es para ganar un grupo que siga lo que que me ayude a yo conseguir lo que yo quiero. Entonces, bueno, unas elecciones son un partido de fútbol con barras del Nacional y del Medellín. Eso sin policía es un lío. Porque eso es una guerra. Porque la estructura, la cultura, esa cultura autoritaria, esa cultura del poder para dominar, usted va a conseguir el poder para eso y entonces tiene que hacerlo echando codo, como vimos ahora en la vuelta en el Tour de Francia. Entonces, y otra vez aquí está la regla de que el fin justifica los medios. Entonces usted no le diga que tiene como límites usted no diga que no lo pueden financiar los Odebrecht. Usted puede decir lo que quiera, pero la estructura no permite la honestidad, no permite la honestidad. Es una estructura que produce la corrupción. Doctor Ramos, ¿me permite que pregunte cuánto cuesta una campaña al Senado? Depende si es a los ñoños o depende si es a una persona bueno, honorable. Usted que conoce más o menos, díganos. Díganos si quiere un promedio. No le puedo decir porque la última campaña mía al Senado fue en el año 2002 y mi campaña valió 250 millones de pesos. Ajá. Pero es una… Baratica, ¿cierto? Es barata porque… Entre 250 y 5 mil millones de pesos más o menos, una campaña al Senado. Y es probable que hoy bueno, a algunas personas en algunas regiones del país les valga un poco más inclusive. ¿Es posible que una persona tenga dinero para hacer esa campaña? Tiene que ser que se lo den los que lo tienen. ¿Y después cómo hace para pagar? Pues la estructura política colombiana hoy no permite unas campañas. No, o sea, el fin justifica los medios, con eso quiero decirlo todo. Entonces eso genera pérdida de confianza, no hay ciudadanía. Yo quiero contar un caso concreto. Una líder de víctimas, le dije, éramos amigos, le dije, ¿te puedo preguntar por quién votaste? Sí, voté por la… Ah, pero dicen que es paramilitar, que es para político. Dice, yo lo único que sé es que me dio estufa eficiente. Le dije, pero la estufa eficiente la es Cornare y esa es plata del agua de nosotros. Me dijo, no, Cornare da 1 millón de pesos y nosotros tenemos que poner 200. Y yo no tengo la posibilidad y el señor me los dio, entonces yo voté por él y conseguí votos para él. O sea, si la ciudadanía no tiene intereses públicos, entonces nosotros la culpamos. No, es que si no hay intereses públicos para la ciudadanía, pues hombre, tiene que buscar intereses particulares en las elecciones. Y por eso sabemos cómo se hace la política. Bueno, y quería terminar con esto. Aquí en el Oriente hemos hecho muchas veces intentos, oiga, que la campaña electoral no sea, nosotros sabemos cómo se hace.
Nosotros sabemos que usted no se puede sentar con el de otro grupo porque dicen que ya es un traidor, es un volteado. Nosotros sabemos cómo circulan los panfletos contra el otro. O sea, la política es denigrar al otro, es crear sobre el otro imagen de enemigo. No sirve, es ladrón, no cumple las promesas, etcétera. Entonces, hemos promovido pactos electorales para que todos los candidatos hagan la campaña sin ofenderse. Y todos lo firman, pero ninguno lo cumple. Porque se necesita un cambio cultural. O sea, en esta cultura, si usted no hace trampa, no puede ganar. Y usted tiene que ganar. Y termino con esto. Una frase que canta Jimi Hendrix, el negro por ahí, que es de un político conservador, entre otras cosas, Gladstone, inglés. Hablando del poder para servir o del poder para servirse, la frase es: solo cuando el poder del amor sea. Yo quiero decir que aquí hemos visto lo que es el amor en todas las conferencias. Hemos visto cómo uno se identifica con las personas que hablan, cómo nos sentimos escuchados, casi que cómo nos sentimos abrazados. O sea, aquí circula el amor. Solo cuando el poder del amor, salimos y se nos olvida, solo cuando el poder del amor sea más fuerte que el amor al poder, es posible la reconciliación en la política. Bueno, ya los organizadores nos han dicho pues que el tiempo se terminó. El doctor Luis Alfredo va a hacer una última reflexión. Yo quiero, ahora que tocaba el doctor Cardona y el doctor William el tema regional, yo creo que es muy importante lo que es esta región del oriente antioqueño con sus 23 municipios. Esta es una región que durante la mayor parte de su historia fue una región absolutamente pacífica y en convivencia. Esta es una región que, a pesar de que no tenía las tierras más costosas, las más productivas, fue una región que le ha dado muchísimo al país, en sus dirigentes, en la parte de la cultura, de la educación, de la iglesia, en todo orden. Y es una región muy especial en Colombia. No creo que haya en Colombia una sola región tan homogénea como el oriente antioqueño. Probablemente a partir de los años 88 llegó violencia. Primero llegó la guerrilla a hacernos mucho daño y después llegaron los paramilitares. Y gracias a Dios eso se ha ido terminando, acabando. Pero la mayor parte del oriente antioqueño creció dentro de un ambiente de solidaridad, de respeto, de defensa de los valores cristianos. Creo que eso es importantísimo. No hay región en Colombia más homogénea que esta, a pesar de sus dificultades y a pesar de que solo desde hace unos 30 o 35 años tenemos universidad para nuestro propio Oriente, por esfuerzo que hizo la Iglesia con la Universidad Católica de Oriente. Entonces nuestra gente tenía que desplazarse a estudiar a Medellín y en otras épocas quizás a Bogotá. Pero esta es una región que creció dentro de un ambiente de solidaridad, dentro de un ambiente cristiano, de respeto. Y eso es importantísimo y creo que eso es lo que hay que recuperar en adelante entre todas las instituciones, con el ejemplo de los ciudadanos y especialmente con el ejemplo de los líderes. En el oriente antioqueño, excelentes líderes de la vida cívica y política. Por supuesto que también hay ovejas negras, pero la mayoría en el oriente antioqueño es gente trabajadora, inclusive en la vida política tan cuestionada en el país. Yo creo que si algo se salva en Colombia es una región como esta, que es una región providencial a la que todos necesitamos seguir ayudándole y sirviéndole para que progresen estos 23 municipios y estos 650.000 habitantes. Muchas gracias. Bueno, Benjamín, muy cortico porque ya se nos pasó el tiempo. Bueno, con todo el respeto y el cariño, quiero empezar la historia un poquito antes, no con la guerrilla, sino con los empresarios. Primero llegaron los empresarios y sacaron a todos los campesinos de la cuenca
del río Naro. Aquí están los compañeros de... Después vino el movimiento cívico y el asesinato de todos los líderes. Y entonces la guerrilla, y entonces los paramilitares, y entonces la seguridad democrática, y entonces 140 y pico mil de desplazados y 15.000 asesinados. Y es ahí donde nos hemos movido. Entonces, la pregunta última es, ¿qué hacer? Entonces, enumero pues para... Primero, ser el cambio que queremos en el mundo, dice Gandhi. Gandhi dice, no soy cristiano, nací en la India, pero de Jesús de Nazaret sí tomo una enseñanza que dirige mi vida. Hay que diferenciar entre el pecado y el pecador. Jesús vino a salvar a los pecadores, no a condenarlos. Condena el pecado y no al pecador. 3, tomar conciencia de lo que hoy se juega. Yo era jovencito en el plebiscito del 57, estaba en Sonsón. El 9 de abril en Sonsón, junto a mi casa había una zanja, una cañería. 4 liberales que vivían en Sonsón, casi los matan, por ahí se metió uno, porque los iban a matar, o sea, se mataba por ser liberal o por ser conservador. Y en ese pacto, yo pensé que solamente habían acordado repartirse el poder entre liberales y conservadores, y solamente ahora he descubierto, no, se acordó no matarse por ser liberales y conservadores. Yo no acepto eso. Si hay algún municipio cívico y que haya sido municipio respetuoso del pensamiento y de la parte ideológica, ha sido Sonsón. De todos los conservadores. Toda la vida lo he vivido, lo vivieron mis padres, lo vivieron mi familia, mis abuelos, toda mi gente. Y ojalá en Colombia los municipios todos fueran como Sonsón y Este Oriente. Claro. Por eso es que hay que salvar Este Oriente antioqueño, que es lo más recuperable que hay en el país y el que mayor puede dar testimonio de cómo ha sido la convivencia a pesar de que le llegó en una época la violencia, que nunca debió llegar. Estoy más o menos de acuerdo con la de Sonsón, pero lo que cuento lo viví, no lo estoy inventando, lo viví. Bueno, entonces decía, el acuerdo del plebiscito del 57 fue no matarnos más por ser liberales o conservadores. Pero ese acuerdo también incluyó que solo eran buenos los liberales y los conservadores, que ya los malos no eran los liberales chusmeros, sino que ya los malos eran los comunistas. Entonces la violencia fue entre liberales y conservadores contra los comunistas. Y esa fue la guerra. Y los de la oposición formaron las guerrillas. Hubo otro momento histórico, la Constitución del 91, en donde, como nos contó León, unos guerrilleros decidieron dejar las armas. Y ahora estamos viviendo el momento histórico que no nos ha tocado y que posiblemente nos tocará otro, y es que ya todas las guerrillas van a dejar las armas. León nos dijo, ser cristiano era ser revolucionario. Nos habló de todos los sacerdotes y de los obispos. Y además, muchos cristianos optaron por la lucha armada. Y ahora Colombia está diciendo, nos equivocamos. O sea, en la década del 60 toda la juventud aplaudía a la guerrilla, hoy nadie aplaude a la guerrilla. O sea, hoy Colombia está tomando conciencia que la guerra nunca es justa, ni desde la derecha ni desde la izquierda. Y eso es una decisión histórica de los colombianos que tenemos que tomar conciencia de lo que se está jugando. Y bueno, y ¿qué hacer? ¿Qué estamos haciendo? Estamos en algunas partes estudiando los acuerdos, viendo a ver cómo se implementa la reforma rural, cómo se implementa la participación. Oiga, cómo superamos cosas espantosas como que aquí, por ejemplo, o en Río Negro, imagínense, a excepción de Sonsón, entre otras cosas, confirmando lo que dice el doctor, tiene 5 mujeres. Aquí no hay mujeres en los consejos municipales. Y es que esto es democracia. Bueno, y finalmente,
promoviendo los planes de desarrollo de abajo para arriba con enfoque territorial, para que nos volvamos verdaderamente ciudadanos. Y estamos proponiendo que aprendamos a hacer cabildos abiertos en cada periodo de sesiones, febrero, mayo, agosto, noviembre, de tal manera que entre una sesión y otra estemos planeando lo que vamos a llevar al próximo cabildo sobre los problemas municipales. Y finalmente, y una de las cosas que hay que llevar al Consejo es la creación urgente de los consejos de paz, reconciliación y convivencia, que tienen una misión: cambiar la cultura que tenemos y crear una cultura de paz, de tolerancia y de no estigmatización, para que el poder del amor sea más fuerte que el amor al poder. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis Alfredo, doctor Benjamín. No habrá tiempo ya pues de hacer algunas reflexiones finales porque el tiempo se terminó hace como media hora. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un agradecimiento muy especial a quienes participaron de este conversatorio, la reconciliación y lo sociopolítico, al señor No Luis se muevan Alfredo Ramos. todavía, por favor, nos sentamos, por favor, qué pena, Paula. Vamos a terminar muy bien la meta volante. No se muevan todavía. Bueno, reiteramos entonces ese agradecimiento al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, al señor Benjamín Cardona de la Presidencia Colegiada del Consejo Provincial del Oriente y al señor William Ospina, quien actuó como moderador. Les pido un favor a Daniel, a Diego, que nos volteen las cámaras para ustedes. Voltemos la cámara al público, puesto que centenares de personas nos han seguido a través de la página de la diócesis y de Asenred. Muchas personas nos han seguido, han mirado los conversatorios, las ponencias. Entonces yo pido de verdad, de corazón, para el equipo de comunicaciones de la diócesis, de Asenred y todos los muchachos de la región, que son muy buenos periodistas que nos han ayudado, y para todos los que han seguido, un fuerte aplauso. Y ustedes aprovechen y saluden a la gente que nos está viendo, que son muchísimos. Eso, muy bien. Bueno, mucha atención. Van a ser las 11 de la mañana. Vamos. Una persona que los vendió, o sí, los vendió o yo venderle. Bueno, yo creo que la reconciliación es entender que el otro también es un ser humano y que el entregarse y entregar parte de lo que es uno
al otro, es eso de la reconciliación, de encontrarse como hermanos, como seres humanos. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar, y para andar hay que amar el camino. Perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambiar lo que vendrá.